Bueno, bienvenido a este tercer episodio de Corazón Emprendedor. Hoy tenemos un invitado acá, Nico Appels. Vamos a hablar del autoliderazgo consciente y hoy te vamos a entrevistar. No solamente vamos a hablar de negocios, sino de vos como autolíder, que te conozca la gente como persona, todo lo que atravesaste en el camino y hoy a dónde estás y cuál es tu visión de la vida como Nico. Así que bienvenido, Nico. Buenas, un placer, gracias por la invitación. Bueno. Bueno, Nico, yo me encanta hacer estas entrevistas porque me encanta conversar con la gente y más hacer estas preguntas que abren otro tipo de escucha. De Contame una. un poco a la gente qué es lo que haces hoy, cómo te gusta nombrar lo que compartís al mundo hoy, con el Nico de hoy. Bueno, estoy cambiando todo ahora, que creo que es parte del mundo del emprendedurismo y también etapas de la vida. Em, te diría quizás más fácil, hasta el año pasado te diría que básicamente lo que me dedicaba es, tenía un mundo privado en donde hacía muchos trabajos para organizaciones que tienen que ver con trabajar mano a mano con recursos humanos, con estrategia, y tiene que ver cómo acompañar desde el desarrollo de conciencia a la persona, del individuo que trabaja en una empresa, cómo llevarlo a través de un camino personal, a su mejor potencial. Eso iba por un lado, no muy comunicado en redes, algo que hago muy privado. Que el año pasado me demandó más que lo público. Después está lo dedico bajo mi marca, sería Nico Apple, que son los talleres donde también migró un poco. Antes lo resumía en que explico de forma simple las 7 leyes universales, y hoy te diría que en realidad lo que hago es explicar la experiencia que tiene el ser humano a través de las 7 leyes. Es distinto, es como Claro, va migrando. En los últimos años estoy participando en diseño de proyectos arquitectónicos que tienen que ver con también el desarrollo del ser humano, pero en lugares que le permitan al ser humano hacer ciertos desarrollos personales. Em, Así que como estaban surgiendo, parte de la evolución de los negocios, estaban surgiendo como 3 unidades. Lo que hice fue crear como una gran unidad que sostiene todo debajo. Entonces, también por una cuestión de tiempo y de demanda, en donde estoy de todos los lugares, ahora hay algo más grande acá, em, que se llama Ritmo, que la gente no lo va a saber nunca, es una organización interna, ¿no? Y dentro de eso está Nicolás Apple, dentro de eso está Materia, que son las cosas que hago, y dentro de eso está Coherencia, que eso es lo que hago es para las empresas. Entonces, hay muchas cositas. Así que bien. público-privado, desarrollo de espacios y abierto al público. Bueno, hermoso, hermoso cómo lo compartís porque a veces estamos en esa transición de que ir creciendo en distintos emprendimientos. A mí también me está pasando en este momento, pero esto que voy a decir que todo engloba de uno, porque todo no es lineal, no es que a veces te dedicas a una cosa, todo va mutando en base a tu evolución. Y hoy, ¿qué es lo que te enciende de todo este proyecto que englobaste en tres? ¿Qué es lo que más te motiva que llegaste a este punto hoy? Hay algo central Sí, que no es que uniría un restaurante con lo que hago con... No, no, todo tiene un hilo conductor, o sea, todo tiene una esencia, si no serían cosas distintas, negocios distintos. Estos son como unidades de negocios dentro de una misma esencia que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia. ya, Ahora, el desarrollo de la conciencia tiene distintos vehículos. Uno es lo que yo puedo ayudar al público abierto, con lo que puedo hacer en Instagram, con los retiros y demás, con lo que escriba. Otro tiene que ver cómo en el desarrollo profesional dentro de una empresa, y la otra es cómo puedo construir lugares que le permitan al ser humano. Pero básicamente el eje central de eso es cómo ayudo a que alguien amplíe su sistema de creencias. Esa es como la columna vertebral. Después va a tener muchas implicancias. Algunas morirán con el tiempo, otras no renacerán. Lo que queda claro es como el centro. Es cómo hago que un ser humano deje una creencia vieja limitante y pase a tener una mejor calidad de vida. bien. Nico, y ahora vamos a introducir un poquito más a vos con esto que Sí. contás de este eje, como que este es el timón de todo el desarrollo de las otras unidades. ¿Vos descubriste un don tuyo que para poder dar esto al mundo? ¿Qué pasó ahí para decir yo me dedico a esto, hago esto, para tener esta claridad? No, esos son los años. De Sí, estuve muy perdido mucho tiempo, especialmente cuando tenía 17 años y tenía que elegir qué estudiar. sí, Mi nivel de
de estar perdido era altísimo. Estaba entre estudio psicología, estudio administración de empresas, pero no me veo en ningún lugar, no veo la forma posible de, no sé qué formato, qué forma me llama, me enciende como para que avance hacia un lugar. En mi familia había como ciertas obligaciones que era sí o sí tienes que estudiar, no hay forma que no estudies, era como, Andate. son, nada, son leyes de mi familia, ¿no? Que después cambiarán o no, no importa. Y entonces al principio estudié administración de empresas porque dije, bueno, a ver, esto me va a servir en todo momento de la vida, te diría que hasta ahí, no sé, qué sé yo, no sé cuánto aprendí en administración de empresas, pero siempre tuve una vocación de entender cómo funcionaba la mente del ser humano. Hay una Bien, característica de mi personalidad que es la curiosidad. la Todo está basado curiosidad. en la curiosidad. Bien, Entonces, ahora, ¿cómo uno hace un negocio de la curiosidad? No sé. Pero el tema es que a mí me genera mucha curiosidad y esa curiosidad estaba orientada a, quiero entender cómo funciona la mente, cómo funciona el ser humano, por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos limitamos, por qué unos sí, por qué otros no. Entonces, lo primero que surgió en mí es una profunda curiosidad y unas ganas de respondérmelo a mí. Primero trabajé, nada que ver, en hotelería, en restaurantes, porque yo en la adolescencia había estudiado cocina. Después el primer año de administración lo estudié en hotelería, después me pasé a administración de empresas. Y hice como, me fui chocando contra paredes. Mientras estaba en tercer año ya de administración me puse a estudiar psicología gestáltica en paralelo. Después hice una certificación en un diplomado en coaching ontológico, como que iba buscando como muy perdido y todavía no le podía dar forma, pero iba como tomando cosas del mundo. Y me dediqué a trabajar en recursos humanos unos 10 años. Amé profundamente trabajar en recursos humanos porque estaba ligado al desarrollo de las personas, por ¿sí? eso te digo, Pero bueno, ahí fue como algo que te llamó, dentro de toda esa curiosidad, creo que ahí entraste de fondo a ver esto del desarrollo humano, porque en un área de recursos humanos es como que no tenés otra, lo que les pasa a las personas te atraviesa. sí, a ver, puedes quedar atrapado en la parte más hard y más dura de recursos humanos, que es liquidar sueldos o hacer entrevistas o hacer administración de personal. Yo sabía que eso no. A ver, siempre tuve un problema. Esto tiene que ver con la característica de un emprendedor. Yo no soy una persona que le puedas dar órdenes. Eh, pero ¿por qué en ese sentido? No por la rebeldía de no dar órdenes. Porque cuando uno emprende, generalmente lo que pasa, algo que yo vi en los últimos años de los emprendedores, es que tienen visiones. ¿Sí? Están viendo cosas. Después, entre lo que vos ves que va a venir y cómo ejecutarlo, es un plano totalmente distinto porque la mayoría nos podemos quedar ahí, en cómo traigo algo que no es actual a la actualidad y le empiezo a dar movimiento, ¿no? Yo hace 15 años, por ejemplo, le decía a mí, me acuerdo, literal, estábamos almorzando con mis compañeros de recursos humanos y yo decía, "Che, yo quiero hacer que la gente medite en la naturaleza toda la noche mientras hago esto", y me miran como, ¿qué droga consumís? Porque no estaba todavía en el mercado. Digo, y eso es los eventos hoy que se llena más rápido. Entonces, el emprendedor tiene una visión que generalmente no está insertada en el presente, lucha contra que el otro no lo vea y una educación sobre eso para llegar. Pero bueno, en un momento Recursos Humanos llegó a su límite para mí de lo que me daba, de cómo me realizaba. Me gustaba, pero tenía que seguir reglas de otros, políticas de otros, tiempos de otros y visiones de otros. Y en ese momento dije, no, o sea, yo necesito como marcar mi propio ritmo sin límites de creatividad, de cómo puedo hacer esto. O sea, Y no te- que tu Sí. cursor fue la creatividad y es como que ahí tomaste una decisión también. Sí, la creatividad mezclada con la incomodidad. ¿Viste? Hay una combinación entre esto algo me da, pero no explota todo mi potencial. Y al mismo tiempo hay algo que sé que quiero construir, pero no sé cómo se hace y no tengo claridad del todo. Es como un combo que se da en un momento de la vida, si vos te escuchás, entre lo que la mayoría llama la zona de confort, que yo detesto ese concepto, porque una vez que vos te das cuenta que algo no te hace pleno, que estás en un trabajo que no te gusta, que estás en un vínculo que no te gusta, que no ganas lo que te gusta, que no trabajás las horas que te gustan, ya no hay zona de confort. Lo que hay es zona de control. Vos estás controlando tus miedos, estás controlando eh, tu aversión al riesgo, qué sé yo, otras cosas. Entonces, en un momento para mí fue muy agónico, es como, no, no, yo no quiero vivir toda mi vida viviendo de forma limitada, como al 60%, ¿no? O sea, puede ser una buena vida, pero no la quiero vivir de esa manera. Se me juntó que me enfermé, entonces vi más de frente que la vida es finita, ¿no? Y cuando ves que la vida es finita,
decís, che, ¿cómo quiero que me agarre la muerte? Yo sé que suena muy catastrófico, No, ¿no? no, pero Pero quiero como, lo que vos expresás es bárbaro, porque yo siento que hay un montón de gente que le pasa lo mismo, emprendedor, pero como no se habla, sí, decís, sí, bueno, sí. uno vive toda esa adrenalina cuando estás ahí frente a una visión. Yo la vivo como si tuviese tiempo, Claro, eterno. sí, tal Y el cual. tiempo es finito en la Tierra, entonces, mientras más rápido hagamos lo que amamos y nos guste, eh, más chances tenemos de vivir una vida plena que no necesariamente pasa por el éxito económico, no necesariamente pasa por ser número uno en algo, pasa porque las decisiones de tus acciones están más en concordancia o en coherencia con tu mundo interno. Mientras menos distorsión hay entre lo que vos haces de tu mundo interno y lo que haces en tus actividades del mundo externo, hay más chances de plenitud. Tal Porque vos podés tener mucho éxito económico, ser el CEO de una compañía, de hecho los conozco, digo, me siento con gerentes generales todo el tiempo que son infelices y no les gusta ocupar esa posición. Con lo cual, el éxito, la posición o el dinero que ganan no tiene que ver con la coherencia de lo que los moviliza o lo que los hace felices. Pasa que quedan atrapados en esta rueda de hámster. Eh, ¿Y de qué se aprovecha esta rueda de hámster? De tu miedo. Es el único cual. alimento que la mantiene andando. Porque si no hubiese miedo, yo creo que seremos muy pocos perteneciendo al mundo de la relación de dependencia. Tal cual. Entonces, esto, Nico, este clip que hiciste de vos estar en relación de dependencia al empezar este camino, nació por este deseo que te llevó a tener crisis, esto que vos decís, atravesarlo fue una crisis, pero fue este llamado de decir, tomo mi camino emprendedor y lo hago. Sí, yo Saltas, creo que yo creo para ponerme en el Nico de esa época y para sí, personas que le puede estar pasando esto, quiero ser como re cuidadoso en... Hay una romantización también del mundo del emprendedurismo y también hay una subestimación importante acerca del tiempo que demoran las cosas. tal cual. Son dos factores que uno tiene que saber en esto. Lo primero y más importante es que hay un llamado. Y el llamado no requiere tanta terapia, no requiere tanta búsqueda, tanto retiro. Te lo digo en contra de lo que yo me dedico, ¿eh? Sí, sí, Es un llamadito que uno recibe y sabe. ¿Sabes cuál es el problema más grande que yo veo en todas las personas que reciben el llamado? Confunden el llamado con el cómo. Y eso es lo peor que pueden hacer. Cuando vos confundís el llamado, quiero pintar, quiero bailar, quiero llevar personas a que suban el Everest, quiero cocinarle a tal persona, quiero arreglar plantas, quiero trabajar con la tierra, quiero cultivar tal cosa, quiero inventar algo, un show aéreo, no sé, digo, estoy inventando porque todo es posible. Uno realmente ya recibe el llamado, ¿por qué? Porque lo consume. Uno consume lo que le hace bien, consume las cosas que le gustan, va a su niñez y ve cómo jugaba. Entonces, realmente está muy a la mano. El problema es que cuando alguien dice, quiero pintar un cuadro, confunde el cómo y dice, pero ¿cómo hago para pintar un cuadro? ¿Cómo si no soy tan bueno? ¿A quién se lo vendo? ¿Qué materiales uso? ¿A por qué técnica me defino? Bueno, no tiene que ver un camino con el otro. Entonces, generalmente lo que hace el ser humano mete el cómo en el qué y se jode la vida. Porque obvio, y esto es lo más importante para saber, sí. si vos nunca pintaste un cuadro, nunca lo vendiste y nunca expusiste a una galería, esa mente que no experimentó no te puede explicar cómo se hace. Entonces, una vez que vos entendés el norte del qué, tenés que salir a aprender el cómo, ver cómo, empezar a ingeniártelas con la realidad sin saber cómo se hace. Entonces es un proceso de investigación y alto nivel de frustración. Altísimo. Altísimo, y esto de que no hay forma de no atravesar ese proceso. Lo No. vas a tener que atravesar, o sea, eso es parte de la incertidumbre de algo totalmente nuevo. Eh, y yo creo que eso es poder decirlo porque también deja de romantizarse este proceso. ¿Y cuáles fueron tus miedos en este cómo que vos misma tuviste que indagar y crear? ¿Cuáles fueron tus miedos más grandes que sentiste en ese momento? ¿Cuáles fueron y cuáles son? Claro, porque lo sigo teniendo, pero yo también me pasa lo mismo. Sí, a ver, hay distintas etapas. Por eso yo quiero como diferenciar. Una cosa es, viste, la otra vez tuve una conversación muy interesante con una persona de unos 60 y pico que ya está casi para el retiro, que tuvo hitos muy exitosos, ¿no? Y en la conversación que teníamos me decía, "Ah, yo entiendo que hoy se hace con mucho menos, que no se hace con esfuerzo,
que los líderes que piensan bien no es la cantidad de horas, pero todas las personas que escribieron libros de que se trabaja poco e inteligente y demás, todos pasaron por haber trabajado un montón. Todavía no conozco un caso que no haya pasado por eso, entonces todavía, si bien es como obvio que hoy trabajo mucho menos y soy más eficiente en horas, en energía para hacer más. Eso es una cuestión de la experiencia. Pero todavía no encontré a alguien que haya encontrado cómo hacerlo al principio. Probablemente existan, pero yo todavía no los he encontrado y en el mundo de los negocios, todos los que escuché en conferencias, igual, trabajaron 16 horas por día, 20 horas por día, pagaron un costo. Volviendo a esto, miedos. El terror más primario, el más fuerte que viví fue renunciar a la relación de dependencia. Hay personas que las admiro profundamente que no analizan. Eso puede salir muy bien o puede salir muy mal. No analizan, simplemente dicen, esto no me va, no me resuena y siguen su llamado. Yo soy ascendente en Tauro, Luna en Capricornio. Yo soy una persona estructurada, una persona que tiene mucha tierra en su carta, que no tiene agua y necesita entender la estructura de las cosas. ¿Cómo? ¿Cuál es el plan? ¿Qué va a pasar? Entonces, claro, el paso a renunciar a la relación de dependencia era, yo trabajo en recursos humanos, tengo una buena posición, tengo mi casa, tengo mi auto, tengo mi moto, me voy de vacaciones, la cosa funciona, ¿no? Voy a renunciar para qué? Para dar charlas a alguien donde no me conoce nadie, donde no sos nadie, donde tu valor personal te dice si no tenés nada importante para aportar al mundo, porque eso es lo que te dice tu mente, Tal cual. eh, ¿quién sos? ¿Quién te crees que sos? Todos esos diálogos, Sí, todos. todos. Entonces, es muy suicida el acto que te dice apostá para algo que parece no tener valor ni aporte. ¿Qué inversionista inteligente invertiría que hace una empresa que le dice, mira, mis productos son una cagada, no hay nada para ningún inversionista, pero sin embargo, en el paso de la independencia tenemos que invertir en ese personaje que no cree en sí mismo. O sí, a algunos les pasa. Hay gente que confía en uno y se manda de uno, hay gente que sabe que quiere ser cantante y va a cantar, Dios, a distintos personajes. Entonces, al principio, el miedo realmente es material. ¿Cómo hago para vivir? Es el primer miedo, ¿no? ¿Cómo hago para vivir de esto? Supervivencia. Eh, Sí, es el primer lugar donde te suele pegar. Como hay distintas realidades, gente que necesita más, gente que necesita menos, gente que tiene más familia, más soporte, menos soporte, serán distintas estrategias. Gente que necesita más para vivir, gente menos, qué sé yo, cada uno se construye. Entonces, la transición y la tortura de yo ya descubrí que quiero por este lado, pero me voy a morir de hambre, fue lo más duro que viví en mi vida. Yo me acuerdo todos los domingos a la noche lloraba porque el lunes tenían que volver y decía, pero yo no quiero más. ¿Y cómo se hace? Y ahí viene de nuevo el problema. Estoy preguntando cómo. Me pregunta de cómo. Sí, el cómo es como que no te lo. Es como. No es una pregunta poderosa. Eh, Sí descubrí con el tiempo, sí, esto para capaz le puede servir a muchas personas, que el cómo se llama alto nivel de repetición hasta que algo pase. Entonces, te pongo un ejemplo muy claro de una sesión que estamos teniendo hoy. Es como, che, ¿cómo hago para abrir mi empresa de audiovisuales? Sí, bla, 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 qué difícil, porque yo me veo acá haciendo este tipo de arte. Es extremadamente fácil. Ya descubriste lo que querés hacer. ¿Vos querés hacer un audiovisual? Sí. Anda a cualquier lugar, anda a un kiosco, una peluquería, un restaurante, alguien que tenga redes y decirle yo te voy a crear tus redes gratis. Crea 100 videos, que tu inversión de los próximos 6 meses sean crear 1000 videos donde llenás las redes de lo que vos haces con la calidad que vos haces con tu impronta y sí o sí van a caer clientes. No es una cuestión de tanta suerte esto. Es una cuestión de repetición continua y sostenida que necesita ganarle a la procrastinación, a la postergación, al auto boicot y a la confianza en uno mismo. tal cual. Pero ahí, Nico, lo que vos decís también es una acción inspirada. Hay que tomar una acción inspirada que te saque de este cómo, que una acción, este ejemplo que das, clara y concreta, pero esto, que te inspire teniendo esta claridad, que vos sabes lo que tenés ganas de dar. Eh, Sí. Primero que trabajar en el qué, si el qué no está, no tiene sentido hacer estrategias. O sea, ¿para qué harías estrategias si no sabes qué querés? Y si descubrís que no sabes qué querés, te toca invertir en buscar qué querés. ¿Será terapia? ¿Será viajar? ¿Será consumir cosas? Mira, muchas veces llegan personas que es como, "Che, pero yo sé muy bien qué quiero. Tomate un año en donde toda tu inversión es en probar, 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 probar danza, probar pintura, probar ser administrativo, probar, probar. No vas a buscar el éxito, vas a buscar lo que sí y lo que no. Y por contraste, va a salir solo la luz. Es que todo depende en la etapa en que estés. Si estás en la etapa de descubrirte,
si ya sabes el qué, si estás confundido con el cómo, si estás en la etapa en donde ya pasaste lo básico y tenés que darle estructura y forma, si estás en la etapa en donde le das forma de empresa, y si estás en la etapa que estoy yo ahora, que es como, bueno, construir como algo más grande, es paraguas que tiene más, y después será otra más adelante que es como, bueno, todo funciona sin que yo esté ahí, y la última etapa se vende. ¿Sí o no? O no, qué sé yo, digo, pero son movimientos naturales de la De la vida del vida. desarrollo Sí, profesional. sí. Es como el invierno, es como el proceso de la naturaleza. Yo siento que todos tenemos esa etapa y que nuestro emprendimiento lo tiene. Está la etapa del invierno donde eso se cierra y nace algo nuevo, esto de que morimos a algo. Es inevitable la muerte en el proceso, Sí, simbólicamente, ¿no? Aparte que nos vamos a morir sí o sí. también. Eh, ¿Cuándo fue el momento en que vos te lideraste distinto? Cuando vos hiciste este clip, porque hay algo que yo escuché de todo lo que dijiste ahora, de que vos sentiste un llamado de hacer esto de las personas, las 7 leyes, esto de trabajar la conciencia en el desarrollo humano. Eh, ¿Cuándo hiciste este autoliderazgo de dar este salto y vos todo esto que querías dar al otro lo tuviste que aplicar en vos? Sí, a ver, los clics van pasando un montón y por ciclos. De hecho, hace 48 horas tuve un gran clic, o Por eso. sea, un enorme clic, que marca como un nuevo año para mí. Los clics para mí son resultados de procesos de maduración, ¿no? Contame un El, poco, Nico. y el proceso de maduración para mí tiene un desarrollo. Voy a ir al revés. ¿Qué tuve que aprender? Tuve que aprender a escuchar mucho. Escuchar a los que saben más que yo en otras áreas, en los que recorrieron caminos, no para hacerlos iguales, porque no necesariamente es igual mi camino. Tuve que aprender a escuchar cómo la gente recibe lo que estoy dando, cómo lo vivencian, escuchar qué necesitan, qué hay que modificar. La escucha no es el oído solamente, es escuchar cómo está cambiando la cosa, hacia dónde va, qué te pide. No es como de algo tan simple como en su momento tuve que escuchar que a mí no me gustaba tener Instagram y tuve que escuchar que el mundo iba para ahí. Entonces, ¿para qué me quiero pelear con eso? Y aprender a llevarlo bien, aprender a llevarlo con liviandad. Y eso es un trabajo personal. Por ejemplo, yo detestaba que aparezca mi cara en un Instagram, o ver mi vida privada y no me da placer todavía, pero no Pero lo importa. mismo no. Eh, pero aprendo a llevarlo para que esté lo que yo amo ahí. Obviamente tengo pongo mis condiciones, ¿no? Mis condiciones en mi vida privada no, las cosas no, ciertas cosas no, o sea, porque no es un reality. Yo tengo muy claro que lo que yo quiero aportar es las leyes universales. Pero la escucha se tiene que activar en cuanto a vos como emprendedor salís con una propuesta, salís con un tipo de sesión, salís con un producto, salís con un proceso, una consultoría de cualquier tipo. Y el cómo es muy importante, el cómo te lo determina la respuesta del universo. Entonces, lo que hay que entender es que esto es un juego continuo de negociación con el exterior, con el otro, con los otros, con las compañías, con el universo, con la vida, con las etapas. Y si vos no tenés flexibilidad para cambiar, estás sonado, estás muy sonado. Entonces, los clics que tuve que ir haciendo es mucha humildad y mucha escucha de que yo no decido cuáles son los movimientos. Yo me adapto siempre manteniendo la esencia de lo que yo quiero, que es desarrollo de la conciencia de los seres humanos. Ahora, si yo estoy apegado a la forma y digo, no, se hace solamente a través de retiros, no, se hace solamente a través de cursos, voy a extinguir las formas, porque el mundo también me pide a mí que evolucione. Entonces, eso, un ejemplo concreto es que cuando yo me lancé con Sí, retiros. Y el sí, primer retiro no se anotó nadie. O sea, perdí plata y después eso me obligó a sacar el primer prototipo de M, la formación, una formación que es donde mayor cantidad de gente viene y me conoce, y era de un día y la gente salía saturada. Y eso me llevó a partirlo en cinco y después me llevó a partirlo en cuatro, dejar cosas afuera, quedar cosas adentro, hasta que lo hice 80 veces, literal, vivir por la vez 82 eh, y queda muy curado, queda muy perfecto. Después es más fácil ir moldeándolo. Es online, no es online, es presencial, es grande, es chico, es anecdótico eso. Pero hay mucho juego te lo propongo, devuélvemelo, te lo propongo, devuélvemelo, te lo propongo, devuélvemelo.
Generalmente el que está al otro lado emprendiendo quiere tener el producto terminado, quiere tener el proceso terminado, entendido, comprendido de principio a fin, y no existe eso. Porque hay un otro que te consume el producto. Esto Y que vos esto, estás diciendo cuando digo producto, estoy hablando de una sesión individual uno a uno, es igual, es como, ¿para cómo se siente más cómodo el otro haciendo una sesión uno a uno con vos? ¿Cómo lo ayudas más? ¿Dónde se cierra menos? ¿Dónde se cierra más? ¿Dónde se cierra menos? Son escuchas que uno tiene que hacer. y esto de darnos cuenta que es amar el proceso, o sea, porque una de las cosas que comparto mucho, yo trabajo en este momento más con mujeres, y Ujú, hoy esto, una de las cosas que yo aprendí mucho también de venir de trabajar como emprendedora para el mundo corporativo de los 21 años, yo hoy tengo 44, que yo me doy cuenta de que una de las cosas que más tenía que poner y atravesar de estar acompañando a otros, era esta cuestión de salir el resultado, o sea, hay que amar el proceso, porque mm, viste esto que me pasaba, bueno, hace este equipo que en 3 meses tengan, no, hay procesos que vos culturalmente requeridos años para que esto madure, y no es que la persona no sirva, sí. hay tiempo, forma, cuestiones de productividad, y me pasa con las emprendedoras hoy, que es eh, volver aquí a la hora y darte cuenta que la vida es un proceso. Toda esta cuestión de la productividad, de resultados, sí Mm. puede haber eficiencia, efectividad, pero midiendo el proceso. Total, todo el tiempo hay que aplicar eficiencia y efectividad. O sea, es como mejora de proceso continua, eso es para todo. Y el que piensa que necesita tener una empresa para hacer eso, está mirando más chica la escena. Porque si vos haces uñas, Sí, eh, o tenés una sesión individual, siempre le puedes mejorar la experiencia al cliente, siempre te puedes mejorar la experiencia a vos, siempre te puedes encontrar una forma de comunicarte mejor, de conectar mejor, de mejorar tu técnica a otro nivel. Entonces, eso es eterno, eso no termina nunca. Entonces, no se imaginen que eso aplica solamente para alguien que tiene como cliente una empresa, tiene un montón de empleados. En el uno a uno, vos te puedes poner a reflexionar, porque también, si no viene el auto boicot, ¿no? El auto boicot es en los primeros pasos cuando uno emprende, uno hace de su empresa o de su emprendimiento lo más parecido a lo que uno es, ¿no? Se habla como habla como se habla a sí mismo, se piensa como se piensa a sí mismo, se imagina como se imagina a sí mismo. Entonces, si yo tuviese un emprendimiento de uñas, ¿no? Voy a hablar por WhatsApp con el cliente como hablo yo. Voy a organizarme la agenda como la organizo yo. Al principio está bien, después no. claro. Después es, pará, y capaz no sé cómo se tiene un mejor contacto con el cliente. Capaz no sé cómo es la experiencia que tienen del otro lado y nunca la viví. Entonces ahí viene como esa etapa de que uno cuando decide emprender, decide aprender todo el tiempo. Si eso no está como una cualidad, o sea, cualidades básicas, alta tolerancia a la frustración, aprendizaje continuo, declararte totalmente ignorante y poder lidiar con la incertidumbre, si todo eso te genera demasiado estrés, te digo, preferible quedarte en en otro lugar. Ahora, no es una cuestión de capacidades. No, eso, sacar ese mito, porque mucha gente cree que, no sé, es una cuestión de capacidad y no tiene nada que ver con eso. No, es una cuestión de repeticiones. Que hace que yo pueda estar en un escenario y haya muchas personas en el otro lado que lo repetí muchas veces. Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si vos vas caminando por, no sé, por la calle Florida, en Buenos Sí, Aires, sí, o imagínate un sitio turístico donde hay un cantante de ópera tremendo, ¿no? La está sí. rompiendo, la está descosiendo, capacidad técnica excelente. Y le tiran limosnas en su gorra y se lleva 10.000 pesos por día. Esa misma persona puesta en un teatro cobra 10.000 a 20.000 la entrada, cada entrada. Entonces, la capacidad y la técnica es un factor, pero no es para nada determinante. Digo, ¿cuántos grandes músicos, cantantes, pintores están en la calle y su arte no vale por estar colocados en el terreno incorrecto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que aprender para pasar de la calle a un estadio para colocarme en el valor que verdaderamente tiene lo que tengo para ofrecer? Bueno, ahí viene el proceso. Y en el proceso, lo normal es que hagamos las paces con que no sabemos cómo se hace. Si vos estás en la calle cantando, que digas,
Me gustaría el estadio. ¿Cómo se hace? No tengo idea. Bueno, una vez que me declaré ignorante, puedo ir a preguntar cómo se hace. Con el que llegó, con el otro que llegó, y con el otro, y con el otro, y con el otro. ¿Y cómo hiciste? Y van a ver que todos igual. En cada instancia se chocaron con un montón de paredes. De, bueno, me cagaron con un contrato, y con este sí, con este no. Normal. Hay mucha pérdida también en el proceso. Mucha pérdida económica, mucha pérdida emocional, mucha pérdida energética. Hay. Ay, pero también esta cuestión de lo que yo revelo con esto del corazón, no sé si vos lo compartís, lo que a mí me parece, lo que me ha pasado a mí y a todas las personas con las que hablo, más de media vida haciendo esto, que es también aceptar esto de la conciencia humana, si le ponemos la parte de, porque estos emprendedores que van a escuchar el podcast es como que ya están en una conciencia de que yo no soy víctima de esto, soy protagonista, hay una maduración que tengo que hacer. Es también comprender de que hay un camino que es único en esta Mm. interrelación, que hay un camino único, eh, que hay esos ciertos llamados, hay ciertos insights de intuición, hay ciertas sincronicidades, aparte de toda esta cuestión de que no es una habilidad que la tenemos que aprender o desarrollar, y que eso también tiene que ver con la riqueza de la vida. Es enamorarte de esa incertidumbre, eh, porque la vida es esa incertidumbre de que el camino se hace el andar. Pasa que yo Mm. siento que hay una educación de afuera, bueno, yo también vengo del mundo de administración de empresas, donde a veces la estructura, esto de la forma, es lo que termina limitando, porque en esa forma yo tengo una idealización o una forma que, que a lo mejor no tiene nada que ver con mi camino. Podría ser, uno a veces embarga su vida a cambio de seguridad, normal. Pero no solamente en el mundo profesional. Uno se queda con vínculos que no tratan bien porque tiene miedo de no conseguir más amor. Uno se queda viviendo en un lugar porque me da miedo cambiar de país y me puede ir peor. Entonces, em, esto excede el emprendedurismo. Tiene que ver con la esencia del ser humano. El ser humano que prefiere control versus riesgo es un ser humano que probablemente tenga una vida mucho más reducida, mucho más pequeña, mucho menos experimental, más tendiente a la repetición continua de patrón de lo que ya es, porque vive atrapado del miedo. Es una forma de vivir, o sea, no hay alguien que esté diciendo, che, es una buena o mala forma, es una forma. El tema es que cuando descubrís que vos tenés muchos potenciales adentro tuyos que se van desplegando en cada etapa, en cada potencial vivís mejor. Vivís mejor con tus vínculos, vivís mejor en tu casa, vivís mejor con tu economía, vivís mejor con tu cuerpo, vivís mejor con tu salud. Entonces, no es solamente emprender, es un viaje de desarrollo personal. ¿No? Es como, ¿por qué? Porque te enfrenta todo el tiempo a tus limitaciones. No es solamente tener talento y garra, ¿sí? No es solamente motivación. Hay una frase que yo uso mucho cuando voy a las empresas que es dura, pero para mí es importante, que es que el Everest está lleno de cadáveres altamente motivados. Entonces, Es verdad, motivación no... Y es verdad, hay mucha gente muy motivada con ganas de conquistar la cima del Everest que murió. Motivación no es suficiente. Por eso también para mí hay que cambiar el paradigma de las empresas cuando me llamaban para decir, che, ¿qué vamos a charlar de motivaciones? No soy yo la persona, yo no yo motivo. tampoco. Esto es, tiene que, tiene que activarse algo adentro. Uno emprende porque tiene escucha, uno emprende porque tiene amor propio, porque se valora y porque para vos emprender y que esto crezca, decir, che, es lindo lo que yo tengo para aportar al mundo. Es interesante. Se elimina la comparación, es mejor que otro, es peor, el otro puede, yo, no tiene sentido la referencia. Es, me escucho y soy coherente. Sí, a mí me gusta mucho la metafísica, de hecho es a lo que me dedico. Ahí cuando unís esa escucha a la metafísica, algo mágico que sucede, porque cuando vos unís lo que tu corazón quiere, lo que te da energía, te motiva, con la acción que haces, hay menos distorsión de las acciones o lo que vos estás entregando en el mundo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no acepto ningún trabajo o proyecto que no me represente internamente. Porque si no me representa, tengo que empezar a usar voluntad y esfuerzo. Si yo empiezo a usar voluntad o esfuerzo, se distorsiona lo que yo hago. Sí. Cuando se distorsiona lo que yo hago, genera menos magnetismo y atracción, porque no es tan genuino, no impacta, no resuena.
no se siente verdad. El ser humano no es tonto. El ser humano, por más que le pase por acá o no, tiene una recepción de lo que es genuino y no es genuino. Entonces, hasta el marketing debería funcionar de esta manera. Que es tanto ads, tanta cosa, es como nosotros nunca hemos puesto publicidad en Instagram, por ejemplo, nunca. Eh, pero lo que cuidamos es en la coherencia del mensaje. Ni siquiera te digo en mi coherencia, porque yo soy un ser altamente incoherente. Tal cual, Es un trabajo eterno el que tengo que hacer, pero sí el mensaje. Es como, che, mientras claro, aprendo, yo soy fiel a esto. tal cual, Eh, ahí hay coherencia, pero después hay un montón de cosas que estás en continua evolución. sí, después está mi ignorancia, mi inconsciente, mis patrones, mis limitantes, que serán un trabajo de integración eterna. Entonces, para mí, importante esto es, sí hay que estar motivado, pero yo creo que la motivación pasa a un segundo plano cuando entendés para qué lo haces. Para mí, dedicarme a lo que me dedico ya es un acto de amor propio, porque es una escucha. Entonces, cuando vos decís, che, yo quiero alimentar mis sueños, es, hay algo que termina siendo increíble al final del día. Es, vos estás trabajando por lo que a vos te hace estar vivo. Es más que la motivación. La motivación es para quien todavía no se compró tanto su propio propósito. Tal cual, tal Entonces, pero cual, son etapas, exacto. son etapas. Son etapas, pero comparto totalmente. ¿Y qué herramienta diaria usas para vos, para entrar en esta coherencia propia? ¿Qué lo La, qué obs- hacen en la día? obsesión, la obsesión. Es la peor herramienta que tengo a mano, que es la que estoy tratando de desaprender, porque es limitante también. Mucho emprendedor obsesivo, ¿no? Porque hay algo en el gen de la persona que emprende que tiene que ser un cabeza dura. ¿Por qué? Tauro, Porque el yo mundo te, soy Tauro, yo soy porque Sol el en mundo te dice Tauro. que no, el mundo no ve lo que vos le proponés, le tenés que ofrecer a 50.000 personas para que compren dos. Entonces tiene un nivel de cabezadurismo altísimo, eh, y lo que te permite muchas veces golpear 7.000 puertas cuando te dijeron que no para que te responda 7.001 es que vos tenés que ser muy obsesivo. Es decir, ¿qué significa obsesivo? No puedes soltar la idea a pesar del resultado. A mí lo que me ayudó mucho estos años es que nunca solté la idea a pesar del resultado. Después el resultado llega solo, pero no lo solté. Es como no me olvido hacia dónde estoy apuntando. El tema es que hay para mí dos tipos de personas. Los Bien, de mi club, los obsesivos, y los que necesitan sí, y los que necesitan metas cortas. tal cual. Yo Tenés soy que medio identificar en qué club obsesiva. estás. Porque el obsesivo, ¿cómo se identifican las dos personalidades? El que necesita metas cortas tiene un castigador que le dice, necesita un velador, un juez, alguien que le esté marcando el tiempo. Yo me levanto a la mañana y si no lo hago, tengo un juez interno que me lo marca. No es externo, esa es la diferencia. Hay un juez interno que me dice... Después está el que tiene el juez interno pero no activa. Ese es el procrastinador, es otro tipo de persona. Entonces, dependiendo cómo vos seas, y te voy a poner un ejemplo muy concreto, es, si yo no tengo, por ejemplo, obsesión en mi cuidado corporal, pero para mí es un valor, le pago a un personal trainer. De hecho, lo hago. Claro, ¿Sí? no, no, Entonces, ¿qué hace? claro, Viene a mi casa y me toca el timbre a las 9 de la mañana. No me queda otra. ¿Sí? claro, Porque en eso no soy obsesivo. ¿En qué soy obsesivo? En cómo hago mi trabajo, en cómo entro en la mente del ser humano. En eso necesito el personal trainer. Está dentro del personal trainer. Entonces, uno tiene que identificar en dónde tiene personal trainers y dónde no. Y en eso no mentirse, eso es el proceso del autoconocimiento. Y me decís, che, ¿podés crear tu voluntad para ir a entrenar? Sí, la voy creando, pero mientras tanto tengo que ir acompañándolo con el que me permite y me lo hace más fácil en el proceso, porque si tengo que juntar tres voluntades, porque la vida son un montón de cosas que tengo que ir sosteniendo, tengo que elegir mis batallas. tal cual, y también relajarse y recibir de otro. Exacto. Que, a ver, de aceptar de que, bueno, vos lo querés sostener, pero que está bueno también tener compañeros de que te ayude y que te Sí. diviertas y que a veces estés fiacoso y decís, bueno, pero lo hago igual. Entonces, traducido eso, la herramienta es, fíjate en qué te sale la obsesión fácil y fíjate en qué no. En las que no busca personas, rodíate. También hay algo muy del mundo del coach, del emprendedor y demás, que incluso cuando te va bien, te cerrás en tu propio mundo. Y es necesario que vos estés en contacto con otras personas para que tu visión no se nuble, para que no...
para que puedas leer hacia dónde va el mundo. Entonces, hay algo que tiene que estar dentro de la agenda del emprendedor, que es el contacto con otros, sin ningún propósito en particular más que escuchar a otros, ver cómo se manejan otros, en qué hacen, aunque te esté yendo bien. ¿Vos me decís con otros emprendedores, Nico, o con otros en general? Otros en general y otros emprendedores, otros que hagan cosas distintas a vos, otros que manejen las cosas distintas a vos. Desde alguien que sepa montar una empresa hasta alguien que sepa pintar un cuadro. De empezar a escuchar personas. Eh, la respuesta está en otros, siempre. Bueno, acá nos da vuelta, Entonces, nos da vuelta nos acaba de dar vuelta la tortilla, así que todos se van a quedar pensando. Contanos un poco eso, ¿por qué la respuesta está en otros? A ver, para que, porque vivimos en un mundo que tiene 7.000 millones de seres humanos sí, y vos tenés 5 respuestas posibles. Si sí, vos salís a preguntar a 7.000 millones, tenés 7.000 millones de respuestas. Es como la IA, o sea, es como... Ahora yo trabajo a la par con la IA, ¿no? Es claro, como... Ahora, la IA no como alguien que me da la respuesta, sino como alguien que piensa conmigo, ¿no? claro, Entonces, ¿qué te está brindando de forma camuflada la IA? Hay alguien que piensa con vos. El problema es cuando tenés la IA entrenada para que piense como vos. Ahí la cagás profundamente. Entonces, perdón por las malas palabras en el podcast, y ahí es donde yo tengo un prompt en mi IA, en donde mi IA está programada para que me lleve la contra. Programada para que cuando yo le traigo mucha espiritualidad me diga, esto es la ciencia, este es el 2 más 2, esto está probado y esto no. Entonces, bueno, juntémonos a ver cómo se hace el puente entre todo esto. Entonces, yo necesito ir a los contrarios, necesito juntarme con los que no les gusta la metafísica, con los que las denostan y la tiran abajo. Necesito ir con el científico, no seguir comprobando dentro de mi nivel de conocimiento. Entonces, la respuesta está en otros en cuanto a la creatividad y las soluciones. Va a ser que los otros bien, te van a inspirar a ver nuevos caminos. E internamente está la respuesta en la esencia. ¿Qué? ¿Para qué estás? ¿Qué querés hacer? Es esa mezcla. bien, eso está bueno. Esto está bueno porque, bueno, también es esto de lo colaborativo y de la, me hace acordar a, a Humberto Maturana en un taller que hice con él, que hablaba de la biología del amor, en esto que vos decís, en esto Ujú. tan simple de decir, si no puedes ver al otro, en este intercambio que hacemos, ¿para qué estamos como sociedad en esta cuestión de salirnos del foco? Como la Aparte, biología, nadie crea emprendimientos, proyectos o empresas para uno. Todas las crean para otros. claro, tal cual, pero hay esta cuestión de que te ensimismas en esta cuestión de cuando nosotros a veces nos pasa que tengo otro emprendimiento con otra socia y hacemos los círculos con mujeres y vemos cómo nos destrabamos todas juntas. Esta cuestión de que nos vemos todos como posibilidad y vos decís, che, hablemos de lo que nos está costando. Porque hace 8 horas que le estamos dando más, más, pero nos juntemos todos y hablemos lo que nos pasa y nos distraemos todos juntos. Esta cuestión de la humildad que decís vos, de que por más que puedas llegar a hitos de resultados, siempre seguís aprendiendo. Sí. Y el mundo todo el tiempo te está expresando lo que necesitas. Si vos, no sé, sos Pepita del otro lado y ves que todas tus amigas te acuden hacia vos para hablarte de problemas de parejas porque tus consejos están buenos, el mundo quizás te está hablando. El problema es que muchas veces lo que le pasa es que al don lo tenemos tan integrado que no le damos valor. Y toda persona tiene un don y una habilidad. Pasa que como la tiene innata, le sale natural, no piensa que tenga valor. Hay gente que tiene buena oratoria, hay gente que tiene buena escucha, hay gente que es muy buena con las manos, hay gente que ve lo que otros no ven, hay gente que piensa como otros no piensan, hay gente que ve más a futuro, hay gente que es buena contando historias. El que lo hace de forma tan natural no le da valor a eso que innatamente le sale. Entonces, si están muy perdidos también, empiecen a observar para qué los buscan, qué les sale fácil que seguramente vas a pensar que no tiene valor y ahí también hay una gran pista. Tal cual. ¿Y qué significa para vos hoy emprender desde el corazón? Una gran excusa para seguir descubriendo rincones de mi ser o potenciales no manifestados, no explorados, no llevados adelante. Porque
un poco entendí, no del todo, me quedan bastantes rezagos o resabios de eso, que no tiene que ver con el reconocimiento, no tiene que ver con la materia, no tiene que ver con cumplir sueños. Porque me han pasado cosas muy bonitas y que pensé que eran muy imposibles y no va tanto por ahí, sino que va con qué lindo si esto me permite como vivirme de formas distintas, descubrirme de formas distintas, porque sí lo que comprobé es que siempre que fui hacia adentro y me animé, el universo y la vida fue más expansiva. En amistades, en familia, en amor, en dinero, en salud, y que soy yo mi propio límite siempre. Entonces, emprender me parece desde el corazón me parece como el símbolo de seguir siendo hacia adentro, no como una ambición de llegar a la iluminación o ser un ser perfecto, sino de, che, ¿y ahora qué versión puedo ser? ¿Y ahora qué me animo a hacer? ¿Y ahora lo que no sé hacer? ¿Cómo me lo aprendo a hacer? Y uno está muy vivo de esa manera. Ya no está tan identificado con, con un personaje. sí. Te Yo te digo, abre. tengo como esa marca Nico Apple, pero creo que tampoco estoy tan identificado. Y no, yo creo Eh, que ahora estás transgrediendo eso. O sea, hay otra cosa que está ahí. ¿No? eh, y veremos qué. No Claro, por importa, eso. no importa. No importa, pero siento que también está bueno esto reconocerlo y decirlo, porque hay momentos donde energéticamente vos lo estás encarnando, pero ni vos lo podés definir. Totalmente. A veces no podemos definir todo y reconocerlo. A veces es más fuerte energéticamente lo que vos sentís y a veces ni lo podés definir. Le das vida y después decís, ah, era esto. Que también hay Sí, momentos de que es como parirse. sí. Como que te vas pariendo y primero entra por un plano invisible. No todo lo visible lo puedes ya decretar. Y a No, veces no, 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 es no. eso. Y después, redefinir el concepto individual que cada uno tiene de éxito. Para mí, lo exitoso sería redefinir el concepto de éxito. Em, Está bueno siempre querer expandirse más, logrando la capacidad de disfrutar lo que tenés. O sea, porque si tenés capacidad de vivir y vincularte con un otro, sin romantizar estados que son de dolor, ¿no? O sea, no sé, yo no romantizaría la pobreza, no romantizaría la ignorancia, la no educación, creo que hay que atenderlo urgente. Pero de ahí para arriba siempre parece que no es suficiente. Entonces, ¿cómo hago para ir creciendo mientras es suficiente? Es para mí algo que es muy importante. Yo creo que quien conquista eso se divierte tanto en el planeta Tierra. Mm, sí, sí. Porque está en la Eh, apreciación continua. sí, hay un Ya, norte de hay movimiento, pero hay un disfrute del presente. tal cual. Bueno, eso fue uno de los, yo creo que eso fue uno de mis mayores aprendizajes en los últimos 8 años, apreciar, y eso me ayudó mucho a tomar la fluidez de mi energía femenina, de Ujú. apreciar todo, hasta el momento o el momento del día que tuve triste, digo, qué rico vivir esta experiencia. Ya me río de mí misma, de todos los procesos, pero de decir, no hay mejor momento que este, porque este es el resultado de todas las versiones, y bueno, y esto soy. Sí, es como en esa entrega de gratitud y acá estoy, y eso es suficiente. Eh, ¿Qué te hubiera gustado? Vamos con las últimas dos preguntas. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de emprender este camino? Oye, Nico, que hoy día, esto me hubiera gustado saber, que para mí hoy es esencial. ¿O te gustó No, 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 descubrirlo? nada, nada, porque incluso las cosas que me pasaron, me las decían. Y cuando vos no las vivís, no te puedes adelantar a eso. Entonces, por más que te lo digan, y por más que yo te lo diga en este podcast o vos se los digas, quizás lo único que puede servir esto que estamos diciendo es para que cuando esté pasando, que sea doloroso y frustrante, digas, ah, no es tan extraño que esté pasando esto, nada más. Pero no mata la angustia, no mata la ansiedad, no mata el dolor, hay que atravesarlo igual. Porque digo, aparte, esas angustias o contracciones o tensiones que se viven son necesarias en el mundo interno para que algo se rompa y surja lo siguiente. Entonces, por más que vos tengas las soluciones antes
igual energéticamente y psíquicamente esos procesos los tenés que vivir para que se te habilite el siguiente nivel, por así decirlo. Entonces no te puedes anticipar. No hay ningún consejo como tal de anticipación. Eh, sí lo que puedes decir es, che, tenete herramientas a mano para cuando te explote la cosa. ¿Cuáles son las herramientas? A Y ver, está bueno si antes puedes aprender a meditar, si tenés un buen terapeuta, si tenés ahí un mentor que te pueda guiar, si tenés una red de contención. No va a evitar la tensión, no va a evitar conflictos, no va a evitar que te pongas mal. Lo vas a gestionar más rápido. Pero acá no buscamos el mejor consejo para evitar y que lo hagas bien porque lo tenés que hacer mal en un montón de etapas para entender cómo funciona toda la película. ya, me encanta, me encanta. Y si tuviera, acá vino el cambio, esto es una cosa del emprender, están alzando toda la basura del césped tirado de toda la cuadra. Genial, hermoso. Esto es así. Bienvenido, la limpieza. Eh, esta pregunta, Nico, si tuvieras que agradecer personas importantes, porque a mí algo que de lo rico de este podcast, que me acabas de esta conversación, es, vos incluiste mucho al otro en esta conversación, de Sí. forma al cliente, a todo. Vamos a esperar que ya se van, Acá no se escucha tanto igual, ¿eh? ¿no? Lo Bueno, escuchamos ahí, no, 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 no. bueno, eso me deja tranquila. Si tuvieras que agradecer personas importantes que fueron a tu camino y que hoy te gustaría agradecerles, para vos, ¿qué personas fueron importantes de tu camino? Que te voy a decir, estas personas fueron, viste que voy a... Es una lista muy interminable. No quiero, de verdad digo esto, ¿eh? Sí, No sí, quiero caer en un comentario que parezca banal de todos, porque em, todos lo construyeron. Em, cada, cada agradecimiento, cada crítica de un taller, cada consejo de cómo hacerlo mejor. Es que también le agradecería a las personas que me dijeron que estaba loco, ¿entendés? Porque esas me dieron un montón de energía. Al principio por el motivo equivocado, que era demostrarles que estaban equivocados. En un momento es un combustible eso. Después es nefasto para lo largo del tiempo. Mi familia, que por momentos también me alentó y por momentos me dijo que estaba loco. Em, Amigos, grandes maestros, o sea, grandes maestros no sé, creo que todos de verdad, toda persona sí, que me crucé me hizo. Em, Incluso a con los que he sido cabeza dura y no he escuchado en su momento, a veces uno necesita ser 7000 años cabeza dura con una persona para darse cuenta que uno es cabeza dura. Digo, todos tienen, la verdad, un lugar muy preciado. No considero que ningún ser humano que se haya cruzado en mi camino haya sido fortuito o un error. Por eso yo insisto mucho cuando hablo de la metafísica que nosotros somos co-creadores de realidad y no creadores. Eh, es en el intercambio con el otro que uno va dándole forma. Uno es fiel a su esencia, a lo que busca, dejándose moldear por la visión del otro, no por imposición, porque me la amplía. Entonces, no sé, de verdad me pasan miles de personas. bueno, pero es hermoso que lo puedas compartir así, porque así lo estás viviendo tu gratitud, pero también a veces el agradecer, que es el agrado de ser, esta cuestión de cómo vos querés agradecer a todo ese viaje y a ese camino que es hoy que somos 10 de febrero del 2026, que lo vivas de esa forma, que lo puedas Sí, reconocer de esa forma. yo, por ejemplo, pienso en mis casas. A mí al principio, mucha gente desconocida que no me conocía, por ejemplo, son de los primeros seres que se me vienen, ¿no? Y ya ni me acuerdo los nombres, perdón por eso, pero me han ofrecido sus sillones de sus casas para que yo pueda salir de gira, ¿no? Eh, Estoy re agradecido a esos, porque apenas podía pagar los costos de lo que hacía para salir de gira y a dar a conocer lo que hacía, que no podía pagarme un hotel. Y de repente tenía comida de casa de un desconocido, que me dejaba 4 días en su casa, 5 días, con lo cual esa gente tiene alto valor en mi vida.
Digo, ya han pasado tantos que lamentablemente algunos me acuerdo, otros no, algunos hoy son amigos, muy amigos, íntimos. Pero hay pequeños actos en donde otros te ayudan que son una parte muy fundamental. Hoy lo que trato de hacer es que mi casa es un lugar de puertas abiertas. Mi casa en Italia también es un lugar en donde están invitados a que la gente conecte con el disfrute del placer, porque devuelvo eso, ¿no? Es como, lo tengo muy presente la cantidad de sillones que me prestaron, la cantidad de salones que me regalaron porque no los podía pagar. Recontra consciente de eso. Entonces trato de que eso vuelva también. Qué importante esto que vos decís, Nico, gracias por abrir tu corazón, porque siento que es entender de que estamos todos sostenidos por el amor en esta experiencia, más allá de todo lo que compartimos hasta ahora, de lo que vamos a tener que madurar, pero en realidad esa fuerza, yo hablo del amor consciente, no como una idea romántica, sino que esa fuerza que yo siempre he sentido de chica o esto, a medida que fui creciendo y madurando, digo, esto es amor, porque el amor quiere que yo exprese más de mí, hasta estas personas que aparecen en el camino que vos decís que sin tener este amor incondicional de decir, bueno, a mí me hace bien y te comparto, y que Sí. siempre va a estar eso en el proceso del emprendimiento, más allá que tengas que atravesar algo, el nutriente va a ser ese amor. Después cómo lo definas y cómo lo vivas o cómo lo quieras reconocer, es esa fuerza invisible que nos sostiene a todos. Mm. Eh, Me parece muy rico esto que trajiste mucho, eh, lo importante que es con el otro, porque a veces he tenido otras entrevistas donde solamente se habla de uno mismo, pero es la forma de seguir expandiéndonos cuando podemos vernos atravesados a través de los otros también. Sí, no, el trabajo personal, individual es obligatorio, te diría, casi ya a esta altura de la vida, no ni necesario. Pero siempre es en referencia con el otro, porque vos vivís bien o mal porque hay otros. Creás proyectos o emprendedurismos o filosofías de vida, incluso porque hay otros. Haces arte porque hay otro, haces canciones porque hay otro, haces charlas porque hay otro, atendés a uno porque hay otro. Entonces, el valor del otro, ¿no? Lo importante que es el otro en, en sacarnos de nuestro individualismo, vernos como red y entender que todos nos damos a otros la posibilidad de ser felices. Entonces, le daría a alguien la posibilidad de ser feliz y alguien me da la posibilidad de ser feliz. Es un intercambio mucho más justo vernos de esa manera. Más que voy a ver si logro que mi emprendimiento logre destacar por sobre el tuyo para yo ser más feliz. Yo no voy por esa filosofía. El universo lo único que me muestra es que es expansivo. Entonces, si la gente tiene miedo de clientes, de dinero y demás, está operando desde el miedo. Eh, yo no pienso por ejemplo, literal, no pienso en términos de competencia. No, Hay gente que me gusta en el rubro, que hace cosas parecidas a las que yo hago, cosas que no, cosas que admiro, cosas que me resuenan, cosas que no, pero nunca estoy pensando en términos de competencia. Lo único que hago es, ¿a mí qué me gusta hacer? ¿Cómo me gusta hacerlo? ¿Cómo se siente el otro cuando está conmigo? Ya. Son mis únicas referencias, las otras no me importan. eso es importante en todo tu liderazgo, porque eso define también la conexión que estás teniendo con tu propio universo. Así Ujú. que me encanta, Nico. Bueno, gracias por este tiempo, Placer. gracias por expresarnos y abrirnos así la puerta de tu casa y de vos, de compartirnos toda esta vivencia. Así que gracias, Nico. Contanos si tenés algún próximo evento o algo que quieras compartirle a la gente que te escuche. Que, Hay de todo. En abril vamos a hacer M, que es la formación. En marzo también vamos a hacer un sueño consciente, que es un evento de meditación de toda la noche. Todos los años, como todos los años, en septiembre nos vamos a Perú a hacer todo el camino del Inca por ahí, Machu Picchu y demás. Y en noviembre hacemos Tulum. Y ahora en mayo me voy a recorrer Turquía para agregarlo en mayo del 2027. Quiero que sea un nuevo destino de muchos sitios arqueológicos que son muy fundantes para la humanidad. Yo soy muy fan de la historia, dónde venimos, cómo caminamos. Entonces, hay retiros. También va a haber algunos que llaman terapia, que son 3 días, son para coaches, para personas que quieran mejorar la forma en que administran sus negocios también. Sí, lo podrán ver en las redes después. bien, bueno. Bueno, Nico, gracias. Un Espero que placer. nuestro